Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo. El domingo anterior se fue la luz, pero la luz del Evangelio estuvo allí. Quería conectarme para poder mirar por el Zoom, para ver cómo salía. Nunca he estado por el Zoom escuchando, así que, porque siempre hemos estado nosotros dentro del Zoom, ya no se pudo. Mis hermanos queridos, que Dios nos dé ese ánimo para seguir adelante, aun cuando la situación, los tiempos estén difíciles. En medio de todo eso, Dios siempre quiere glorificarse, Él siempre quiere exaltarse. Y eso es lo que oramos y pedimos al Señor, aunque las cosas no vayan a cambiar, porque la palabra lo dice que esto no va a mejorar. Y eso no nos llena de pesimismo, por si acaso, no tiene que llenarnos de pesimismo, sino al contrario, más bien llegar a confiar y a depender mucho más en el Señor. Tiene que llevarnos para allá. Ahora quiero que abramos nuestras Biblias. Perdón, los niños están allí, no sé si hay algunos adolescentes. ¿Hay adolescentes? ¿No? ¿Están de vacaciones? Ok, los adolescentes están de vacaciones. Bueno, solamente con los niños por este momento estamos allí. El mensaje que tenemos para el día de hoy, mis hermanos, tiene que ver con la oración que Dios tiene que poner en nuestro corazón para orar los unos por los otros. ¿Por qué debemos hacerlo? Hay momentos donde nosotros no somos agradecidos con las cosas que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y muchas las veces nos concentramos más en aquellas cosas negativas antes de mirar todo lo positivo que el Señor está haciendo, todas las cosas maravillosas que Dios está haciendo. Y a veces nuestros ojos solamente están concentrados en aquellas cosas que, como les digo, puede estar afectando nuestra mente, nuestro corazón, y nos concentramos en ello y nos olvidamos de dar gracias al Señor en algo que es indispensable. Y para ello quiero tomar una de las oraciones del apóstol Pablo que está en la carta a los Efesios. Mis hermanos, Efesios capítulo 1, versos del 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Y aquí tenemos un ejemplo básicamente de la oración del apóstol Pablo. ¿Cuáles eran sus motivos, sus peticiones para él hacer esta oración? Y el tema de esta mañana es: Pablo ora por los efesios. Pablo ora por los creyentes de Éfeso en este caso. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo antifonalmente como solemos leerlo, como es nuestra costumbre, mis hermanos, leer las escrituras en voz alta. El versículo que les toque a ustedes, léanlo en voz alta, claro, fuerte, para que pueda ser entendido también. Efesios capítulo 1, versos del 15 al 23. Amén. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos, mis hermanos. Señor bendito, te damos gracias en esta mañana por estar aquí juntos como familia. Gracias por el privilegio que nos das de leer tu palabra, Señor. Y quizás eso es una de las principales cosas que no te agradecemos, Señor, o pasa desapercibido en nuestras vidas. Este privilegio que tenemos de leer en libertad tu palabra, Señor amado. Y pienso en aquellos países donde se prohíbe la lectura de tu palabra, donde para leer una porción de las Escrituras hay que hacerlo de pronto oculto, escondido, Señor. Y aquí tenemos la libertad para hacerlo públicamente, bendito Señor. Te agradecemos por ello, Señor. Queremos pedirte en esta mañana que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, quien nos guíe, quien escudriñe tu palabra para nosotros, Señor, y también quien escudriñe nuestros corazones, nuestros pensamientos, bendito Señor. En esta mañana confesamos una necesidad delante de ti, que nuestra mayor necesidad es de ti, Señor. Más que de cualquier cosa, Señor amado, te necesitamos a ti. Porque quien tiene a Cristo lo tiene todo, y quien no tiene a Cristo le falta todo, Padre amado. Gracias por esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, amén y amén. Ok, mis hermanos, quisiera empezar diciendo en esta mañana, una persona dijo una vez que las oraciones de una persona son el reflejo de su vida interior. ¿Sí? Las oraciones que una persona realiza, ¿sí?, en su vida cotidiana es el reflejo básicamente de su vida interior. Las oraciones de un creyente, mis hermanos queridos, evidencian básicamente lo que realmente les preocupa, lo que realmente les consume. Y también las oraciones muestran dónde están en realidad nuestras preocupaciones. Si no, simplemente díganme cuáles son sus oraciones, cuáles son sus peticiones, y le voy a decir lo que realmente le preocupa, qué es lo que le consume, qué es lo que toma su tiempo. Y eso lo demuestran las oraciones. Las oraciones muestran cuáles son nuestras prioridades. Por eso sería interesante tener escrito las oraciones de ustedes, para saber dónde están sus prioridades. Porque es así como nos muestra la palabra, por dónde están inclinados nuestros afectos y nuestras emociones. Como me encantaría que el Espíritu Santo vaya imprimiendo lo que son nuestras oraciones, para poder determinar dónde está su corazón, cuáles son sus afectos, cuáles son sus emociones. Mis hermanos queridos, miren, siempre es bueno analizar las oraciones de los siervos de Dios. Sí, por lo menos acá en mi biblioteca tengo algunos libros con respecto a las oraciones de muchos siervos de Dios, y es bueno analizarlos para saber dónde estaba su corazón, por lo que su corazón clamaba. Y se apasionaban tanto, y eso lo lloraban delante del Señor. Pasaban horas y horas doblando sus rodillas y clamando por algo que realmente les apasionaba. Y saben, cuando uno estudia las oraciones de los siervos de Dios, uno puede ver una sola cosa. Y como resultado de ello, mis hermanos, viene como consecuencia el resto. Cuando uno puede ver que la pasión es Cristo en sus vidas, una pasión que desborda por el Señor, el resto viene de cajón en sus vidas. ¿Qué es lo que le apasiona a usted? Y eso va a tomar el corazón suyo para orar. Para Pablo, mis hermanos, para el apóstol Pablo, hay una especie de ventana a través del cual podemos mirar su interior. Y esta ventana se llama esta oración que acabamos de leer aquí. ¿Sí? Estas oraciones que vemos aquí del apóstol Pablo es básicamente, mis hermanos, una ventana para mirar su corazón. Yo escucho las oraciones de ustedes, escucho las peticiones también, y esa es una ventana que se abre para poder ver lo que hay en su corazón y lo que realmente les apasiona.
Mis hermanos, queremos ver solamente a breves rasgos dos cosas en esta mañana, porque también tenemos nuestra Santa Cena el día de hoy. Sí, dos cosas nada más, porque este pasaje tiene dos divisiones. ¿Sí? Si ustedes lo leyeron conmigo, ustedes pudieron ver dos divisiones en este pasaje. Versículos 15 y 16 encontramos que Pablo está dando gracias a Dios, al Dios soberano, por la obra que él estaba haciendo en la iglesia. Repito, Pablo está dando una acción de gracias a este Dios soberano por lo que él está haciendo en la vida de la iglesia. ¿Sí? Y en segundo lugar, del 17 al 23, encontramos las peticiones que Pablo eleva a nuestro Dios soberano a favor de los creyentes. Eso es todo el aspecto de este párrafo que acabamos de leer, mis hermanos. ¿Sí? Así que la primera es acciones de gracias de parte de Pablo. Versículos 15 y 16 dice: por esta causa. Miren cómo él empieza este versículo. Por esta causa, y ya vamos a ver cuál es esa causa que Pablo lleva a tener un corazón agradecido delante del Señor. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta oración, mis hermanos, es motivado por la reflexión en las bendiciones espirituales que Dios ha derramado soberanamente para su pueblo. Miren, aquellos que han leído la carta a los Efesios y han leído el capítulo 1, mis hermanos, de esta carta, yo les quiero decir algo interesante. ¿Cuántos han dado gracias al Señor por haber sido escogidos? No escucho un amén. ¿Cuántos han dado gracias al Señor por haber sido escogidos? Amén, dígalo en voz fuerte. Mis hermanos, si el Señor no les hubiera escogido, el camino que todos nosotros tendríamos es el camino hacia esa muerte eterna, el lago de fuego y azufre que está preparado para Satanás y sus ángeles y aquellos seres humanos que han sido guiados en rebelión. Así que, mis hermanos, no es que usted se mereció la salvación. Ninguno de los que estamos aquí nos hemos merecido ser salvos. Es que Dios debió haber algo de bueno en mí para que me haya escogido. No, pues que yo fui muy especial mismo. Por eso Dios se fijó en mí. Mis hermanos, cada uno de nosotros hemos sido perversos pecadores, alejados de la presencia de Dios. Nacimos en pecado por causa de Adán. Y Pablo dice, por esta causa, porque hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos, mis hermanos. Miren, lean conmigo, por favor, Efesios 1, verso 5, porque en este capítulo 1 tenemos tanta bendición, mis hermanos, como ustedes no tienen idea. Solo el versículo 5, leamos todos a una sola voz. 1, 2, 3. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por esta causa, dice Pablo, por esta causa también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe. Dios nos ha escogido para bendición, mis hermanos, por la fe en Cristo Jesús. Y dice clarito, esa bendición que ustedes tienen al haber sido escogidos de Dios, dice, esa misma bendición tiene que llevarnos, escúcheme bien esto, tiene que llevarnos a mostrar un amor los unos para con los otros. Porque Pablo lo va a decir aquí mismo en el versículo, mis hermanos. Dice clarito en el verso 15, por esta causa también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. ¿Se da cuenta? Sí, dice Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. De ese amor para con todos los santos, dice. Miren, hay algo tan interesante aquí. Pablo dice, ese amor de Cristo al haberme escogido y ese amor que ustedes se tienen entre todos los santos,
es una causa importante para que Pablo esté gozoso allí. Les pregunto, cuando Pablo escribe esta carta, ¿dónde estaba él? A ver, ¿dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta, mis hermanos queridos? En primer lugar, estaba en una cárcel. En segundo lugar, esta cárcel estaba ubicado en Roma. Mis hermanos, Pablo estaba preso en Roma. Sí, él estaba preso. Y imagínense, cuando ustedes van a visitar a una persona que está presa, ¿alguna vez han ido a visitar a un preso? Yo muchas de las veces he ido a visitar a algunos presos. Y déjenme decirles que el preso no está gozoso. El preso está amargado. Porque no es bueno estar encerrado en un lugar y estar coartado de tu libertad. Mis hermanos, ustedes no saben lo que es estar preso y que estés coartado de tu libertad allí. Pero miren, Pablo dice clarito en el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros. Una persona que está en la cárcel puede estar gozosa. Mis hermanos, Pablo sí. Las personas que visitaban a Pablo en la cárcel en Roma traían un informe de las iglesias. Miren, no hay nada más hermoso que escuchar un informe de cómo están las iglesias, de cómo está la iglesia y sentirse gozoso por medio de ello. Pablo no estaba pensando en su propia situación. Ay, pobrecito de mí, cómo estoy aquí, miren cómo estoy padeciendo. Él no estaba mostrando nada de esas cosas. Pablo estaba gozoso de escuchar cómo Dios estaba obrando en las iglesias. Mis hermanos, pese a la condición en la que él se encontraba, él estaba interesado en el estado de las iglesias, él estaba interesado en el progreso del evangelio, él estaba interesado en el avance del reino. Por eso dice, la fe que estos hermanos tenían y que era evidenciado a través de sus frutos. ¿Saben cuál es el problema de nosotros el día de hoy? Es que nosotros estamos más interesados en nosotros mismos, que no me interesa lo que le pase a la persona que está al lado mío. No le interesa lo que le pase, lo que pase alrededor, porque estoy tan concentrado en mí mismo, estoy tan lleno de mi egoísmo que no me importa. No me importa lo que puede estar sucediendo al lado y pierdo de perspectiva lo que Dios también está haciendo en la vida de las demás personas. Pablo, miren, él estaba en la prisión, él no estaba concentrado en sí mismo y él dice, no ceso de dar gracias a Dios por todos vosotros. Miren el versículo 13 conmigo, ¿sí? El capítulo 1, versículo 13. 1, 2, 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Así es. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. ¿Por qué? Porque ustedes, mis hermanos, oyeron el evangelio, dice. Ese evangelio de vuestra salvación, por el cual también creyeron ese evangelio. Y hay algo que me impacta aquí, mis hermanos. Pablo también escucha también del amor que se manifestaban los unos a los otros, un amor que abarcaba a todos los miembros de la congregación. Miren nuevamente el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La última parte del verso 15 dice, sí, y de vuestro amor para con todos los santos. Para con todos los santos. El amor que ellos manifestaban, mis hermanos, era un amor que abarcaba a todos los hermanos de la congregación. Hermanos, no está nada de malo que ustedes dentro de esta congregación puedan tener amigos. Yo sé que la amistad no va a ser igual que todos. Eso es algo
conocido o no es conocido así. Yo sé que aquí hay hermanos que unos se llevan más con otros y no con todos los hermanos, como debería ser. No hay nada de malo en eso. Es más, el Señor Jesucristo tenía también esa selección. Miren, Él tenía 3 grupos de amigos. Los más íntimos, los que estaban un poquito más lejanos y los que estaban un poquito más lejanos. Pero eso no implicaba que Él no ame a todos. Que Él no ame a todos. Hay personas aquí dentro de la congregación que se llevan por afinidad, muchas de las veces. Se llevan porque hay algo en común, por el carisma, por qué sé yo, por algunas cuestiones, y se llevan un poquito más y hasta de pronto pueden frecuentarse un poco más que los otros, ¿sí o no? Eso no es así, mis hermanos. Pero, mis hermanos, todos los miembros del cuerpo de Cristo deben beneficiarse de nuestro servicio. Todos los miembros del cuerpo de Cristo deben de beneficiarse de nuestra amistad, de nuestras oraciones. Todos deben de beneficiarse de nuestras exhortaciones, de nuestro cuidado y del cuidado que debemos tener los unos con los otros. El problema es cuando se hacen grupitos. Ahí es el problema, ¿sí? Y no debe ser así. Cristo servía a todos aun cuando tenía amigos cercanos. Cristo servía a todos. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Mis hermanos queridos, los hermanos de Éfeso tenían amor por todos los santos. ¿Sí? Como usted puede ver aquí la palabra amor en el versículo 15, ¿sí? Esta palabra amor aquí señala la acción de una persona, escúcheme bien esto, de una persona que busca hacerle el bien. Eso significa la palabra amor aquí. Por eso dice clarito en el verso 15, y de vuestro amor para con todos los santos. Sí, esa palabra amor siempre va a denotar, aquí en el contexto que Pablo lo dice, buscar hacer el bien a los demás. Y ese tiene que ser nuestro propósito y nuestro objetivo, mis hermanos, hacerle el bien. Y eso es lo que Pablo señala aquí. El amor se presenta como una virtud que va esencialmente unida a la fe. Vean, yo les digo esto. ¿Cómo sé que tengo amor? O mejor dicho, ¿cómo sé que tengo fe? ¿Cómo sé que tengo fe? Si esa fe no está demostrada en amor hacia los demás. ¿Sí? Porque no se olviden que la fe produce ese amor. ¿Sí? No se olviden que el amor es un fruto, o es mejor dicho, perdón, una característica del fruto del Espíritu Santo. Busquen conmigo, por favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Gálatas 5, 6. Lo leemos todos, por favor. 1, 2, 3. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Tómenle en cuenta esta frase. Sino la fe que obra por el amor. La fe, mis hermanos, que usted tiene va a ser demostrada por el amor. Va a ser demostrada por el amor. Es imposible que amemos a Cristo y que al mismo tiempo seamos indiferentes con nuestros hermanos. Es imposible, mis hermanos. Ténganlo en cuenta. ¿Cómo puedo decir que amo a Cristo y vivo siendo indiferente con mis hermanos? ¿Cómo puede ser posible eso? Porque si no han notado, quiero por un momento que mire a su hermano o hermana que está al lado suyo. Mire, quiero que le diga, tú eres el objeto del amor de Dios. Tú eres el objeto del amor de Dios.
Y por tanto yo debo amarte. Porque cuando te amo a ti, estoy mostrando mi amor para con Cristo. Estoy mostrando mi amor para con Cristo. ¿Se dan cuenta? Es imposible decir te amo Cristo y podemos hasta llorar diciéndole ese amor. Pero si soy indiferente al objeto del amor de Cristo, que es mi prójimo, déjeme decirle que estamos en serios problemas. Solamente amo de labios para afuera. De labios para afuera nada más. Y eso no tiene nada que ver. No hay nada de bueno ahí, mis hermanos. Porque todavía sigo siendo el centro yo mismo. Vamos a primera de Juan. La primera carta de Juan, mis hermanos queridos. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 2. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 2. Miren, aquí hay algo tan claro y tan práctico, porque para Juan, él es conocido como el apóstol del amor. Para él no estaba resumido en grandes palabras, sino que el amor y la fe en el Señor estaba resumido en la práctica para él. ¿Sí? Dice el versículo 2. 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? En esto conocemos que amamos a Dios. Y aquí hay algo interesante, mis hermanos. Y dice clarito también Juan, cuando amo a Dios, amo también a mi hermano. Porque Él es el objeto de Dios, del amor de Dios. Santiago también dice que la fe, la verdadera fe se manifiesta en obras concretas de amor. Busque Santiago 2:17, ahí retrocedan un poquito en su Biblia. Santiago capítulo 2, el versículo 17, mis hermanos queridos. Dice, toda buena dádiva, perdón, 2:17, estoy mal yo, aquí. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice, si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo sé que van a salir preguntas con este versículo y no voy a responder esas preguntas por si acaso, ¿sí? Pero lo que sí quiero decirles es que aquí está hablando para aquellos que son creyentes y que ya tienen al Señor. Si usted tiene al Señor y es creyente, esa fe que usted tiene en el Señor tiene que ser manifestado por esas obras de amor para con su prójimo, mis hermanos, esas obras concretas de amor, esas obras concretas de misericordia, esas obras concretas de perdón, de buscar, mis hermanos, el brindar amor a los demás. Santiago está diciendo esto, si tengo fe y mi fe está viva, tiene que ser mostrado por esas obras de amor hacia los demás. Estos hermanos, regresando nuevamente a Efesios, capítulo 1, estos hermanos de la iglesia en Éfeso estaban mostrando el fruto de la fe y Pablo halaga eso y es reconfortante para Pablo. Miren, estar encerrado en una prisión allí, ¿sí? Y escuchar de estas noticias, no saben cuánto halaga y reconfortaba el corazón de Pablo al escuchar esto en su vida. Algo tan increíble, tan hermoso, mis hermanos. No solamente estar viendo esas cuatro paredes, porque no se olvide que Pablo estaba no solo en cuatro paredes, sino que él estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas allí. Imagínense, habían 4 soldados diariamente que venían a ponerse las cadenas, las de sus pies a los pies de Pablo, allí.
Y escuchar esto, mis hermanos, esto le llenaba de gozo, de alegría a Pablo, que no importaba el lugar donde él estaba, sino que él podía gozarse en el Señor a causa de lo que estaba sucediendo o de lo que Dios estaba obrando en la vida de la iglesia y de las iglesias que Pablo había fundado y visitado durante su ministerio. Así que Pablo estaba gozoso de ello y no se quejaba ¿cuándo me irá a sacar Dios de esta situación? Ay, Señor, pobrecito de mí, ¿cuándo me irá a sacar Dios de esto? Ya no aguanto, Señor, en esta situación. Miren, jamás vemos eso en las oraciones de Pablo. Lo que sí vemos, un corazón gozoso, agradecido por lo que Dios estaba haciendo en la vida de las demás personas. Vemos un hombre que no era egoísta en su manera de pensar y en su manera de vivir. Y creo que eso está faltando mucho en la congregación. Decimos que somos creyentes, ¿sí? Pero nuestro enfoque no es del Señor, nuestro enfoque somos nosotros mismos. Y cuando somos nosotros mismos no podemos ver lo que el Señor está haciendo alrededor nuestro. No podemos ver. El preocuparse por el reino de Dios, qué está pasando con otras iglesias, qué está pasando con mis hermanos en Cristo, es importante. Si no tenemos el interés por el avance del Señor en su reino, mis hermanos, nuestro enfoque sigue siendo terreno. Sigue siendo terreno. No me interesa nada más de lo que yo pueda tener y hacer aquí en esta vida. No hay nada más de interés en ello. Si no tenemos tal interés por el avance del reino, creo que debemos preguntarnos cuál es el estado real de mi amor por Dios. Porque Pablo no era indiferente a las noticias que le traían. Él no era indiferente a las noticias que le traían. Él se ponía contento por ello, mis hermanos. Es muy importante que algunos, siendo cristianos, no muestren interés por las personas y se vuelvan pesimistas por la iglesia. Y tienen muy pocas razones para dar gracias al Señor. Miren, para mí, yo siempre les digo esto, mi familia es la familia de Cristo. Y me interesa lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y me interesa también cuando Dios está estancado en sus vidas y no han podido crecer. Porque es ver a un miembro de mi familia que no está creciendo. Y estoy preocupado por ello. Debería preocuparnos a todos esto. Pablo no estaba concentrado en sí mismo. Si hubiera sido así, Pablo se hubiera vuelto loco en esa cárcel, un desquiciado. Pablo estaba preocupado por los demás y cómo les estaba yendo. Hay cristianos que están más interesados en las malas noticias que pueden acontecer a alguien que en algo bueno que puede sucederle a un hermano. Miren, hay hermanos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de estos. Hay hermanos que se contentan cuando un pastor de pronto cae. Hay hermanos cuando de pronto escuchan que un ministerio por allí está teniendo problemas, está teniendo dificultades y se contentan por ello. Cuando alguna institución cristiana está teniendo problemas financieros, pero no nos damos cuenta de que al pasar eso me estoy afectando a mí mismo. En ese sentido. Pero cuando escuchamos de cristianos que están gozosos, de personas que se convierten al Señor, de hermanos que dan testimonios, ¿cuántos nos llenamos de gozo por eso? Mis hermanos, a veces nos importa enterarnos de cuál o quién está mal. Porque a veces eso como que despierta un poco la atención. Pero ¿cuántos se alegran aquí
de que a alguien le esté yendo bien. Yo me alegro o mi corazón se llena de envidia. Yo me gozo cuando a alguien le está yendo bien. Yo me gozo cuando a alguien está siendo bendecido. Y no me refiero en el sentido material, sino en todo sentido, mis hermanos. Yo me gozo por ello. O más bien mi corazón se llena de envidia ante tal situación. Me gozo por lo que Dios está haciendo en la vida de las otras personas. Y puedo darle gracias al Señor por ello. Pablo daba acción de gracias por la vida de estos hermanos. Miren nuevamente el versículo 16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No utiliza de lisonja aquí Pablo, o de palabras para halagarles a las personas. No, mis hermanos. Pablo, miren, ¿cómo sabemos de eso? Cuando usted lee la carta a los hermanos de Corinto, dice que Pablo daba gracias a Dios por los hermanos de Corinto. Pero espérate un poco, dice, ¿cómo por dar gracias a Dios por la iglesia de Corinto? Si era la iglesia que más mal le trató a Pablo. Era una iglesia tan carnalota esa iglesia, mis hermanos, que difícilmente se podía ver el obrar de Dios en esa iglesia. Y Pablo dice clarito cuando escribe la carta a los Corintios, yo doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Pablo podía dar gracias al Señor por ello. Y podía dar esas gracias al Señor y orar por la iglesia de Corintios. Les pregunto algo. ¿Ustedes han dado gracias al Señor por las personas que han sido de bendición en sus vidas? ¿Han dado gracias al Señor por ello? Lo que Pablo está mencionándonos en esta oración, mis hermanos, de cómo la iglesia puede funcionar como un cuerpo cuando estamos entretejidos y cuando podemos mirarnos los unos por los otros y podemos ver eso. Pablo quiere que echemos fuera ese espíritu crítico y aprendamos a alabar a Dios por la gracia y las bendiciones en medio nuestro. Acerquémonos a los hermanos que están siendo motivos de bendición para nuestras vidas. Y aún, mis hermanos, aquellos hermanos que no son motivos de bendición para nuestras vidas, y démosle gracias también al Señor. Demos esa gracia al Señor por ello, mis hermanos. Quitemos a un lado ese espíritu de crítica, quitemos a un lado todo aquello que puede dañarnos, más al contrario, aprendamos a bendecir, que es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Miren, ¿se acuerdan ustedes? Miren, hay bancos que han quebrado solamente cuando se han levantado rumores, nada más. ¿Has escuchado? Dice, tal banco, dice, va a quebrar, dice, porque todo el dinero ya se lo han llevado. Y después la gente corre como loca a sacar los dineros que tienen allí. Dice, ahí está el ahorro de mi jubilación, ahí está el ahorro de ahí está mi futuro, está ahí. Y ahorita se está espumando por un rumor. Aun cuando ese banco nunca ha estado en riesgo. Imagínense en esto, hay iglesias que se destruyen porque personas que se dan la tarea de decir que la iglesia está mal, y por supuesto, mis hermanos, no son instrumentos del Señor. Y Pablo dice, yo doy acción de gracias por todos vosotros, mis hermanos. Así que lo que les digo en esta mañana es, no seamos ciegos a lo que Dios está haciendo y que haya cosas que debemos de hacerlas. Yo sé que hay muchas cosas que debemos de hacerlas aquí. A veces nos fijamos en aquellas cosas que debemos de hacerlas, ¿sí? Y que no se han hecho todavía, en vez de dar gracias por aquellas cosas que ya se están haciendo. Por aquellas cosas que ya se están haciendo. Miren, debemos aprender a dar gracias a Dios por los ministerios que ya están funcionando en esta congregación. Y debemos apoyarlos, debemos respaldarlos.
porque Dios está usando la vida de tales hermanos para poder seguir funcionando y trabajando en esos ministerios. Y a veces más queremos mirar aquello que no se está haciendo para levantar una voz y decir, a esta iglesia le falta esto, a esta iglesia le falta esto otro, a esta iglesia no tiene. Cuando en realidad hay cantidad de cosas que Dios está haciendo y que por nuestra vista corta no las podemos ver. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque a veces nos podemos volver críticos y comenzar a juzgar. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En mis oraciones debo dar gracias a Dios por el fruto que el Espíritu Santo está obrando en la vida de cada uno de ustedes. Aunque muchas de las veces, mis hermanos, mis ojos carnales no puedan ver todo lo que Dios ya está haciendo de antemano en sus vidas. Pero debo dar gracias al Señor por ello. Y debemos dar gracias al Señor por todo aquello, mis hermanos. Versos 17 y 18, Pablo pide por ellos. ¿Sí? Leo el 17 y ustedes el 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, en los santos. Note que Pablo dice de Dios, el Padre de gloria. ¿Cómo le trata Dios al Padre? Dice, el Padre de gloria. La reverencia que Pablo tiene para con su Dios es tremenda. No es como cuando usted se acerca a su vecino. Oye vos. No, mis hermanos. Pablo tiene una reverencia y un respeto. Le dice, el Padre, Dios el Padre de gloria. Debemos acercarnos a Dios con confianza, sí, pero con toda la reverencia que Él se merece. Él es nuestro Padre, pero al mismo tiempo Él es el Dios de gloria. Él es el Dios de gloria. Aquí hay una palabra que me llama mucho la atención y quizás esta es la palabra menos tomada en cuenta en este versículo, mis hermanos. La palabra conocimiento. La palabra conocimiento, que es una palabra que puede llegar a ser mal entendida y aplicada mal también en la vida de muchos hermanos. ¿Sí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí está la palabra, entendimiento, la palabra conocimiento, mis hermanos. Es el Espíritu de Dios el que imparte esta sabiduría e ilumina nuestro entendimiento. Vamos a hacer un versículo comparativo para que podamos ver esto. Isaías capítulo 11, mis hermanos, busque Isaías capítulo 11, el versículo 2. Isaías capítulo 11, el versículo 2. Y aquí está hablando acerca del Espíritu de Dios, mis hermanos. ¿Ya lo tienen? Isaías 11:2. 1, 2, 3. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Mis hermanos, Pablo dice clarito aquí, basado en lo que Isaías nos está diciendo, Pablo dice que ya tenemos este espíritu, porque está hablando del Espíritu Santo, mis hermanos, y que nosotros cada día debemos orar porque el Señor abra nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida para poder verle a Él. Alguien dijo esto, la ignorancia es la semilla de la destrucción. Y un cristiano puede llegar a su destrucción
cuando ignora todo lo que el Espíritu Santo quiere obrar y hacer en y a través de su vida. Por eso vemos a muchos creyentes hoy en día en su vida espiritual derrotada, por esto, mis hermanos, porque no tienen todavía ese conocimiento y ese discernimiento, mis hermanos queridos. Así que no solo debemos orar, sino utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance para crecer espiritualmente, como es la instrucción, para que tengamos una ampliación de lo que realmente somos en Cristo, mis hermanos, para poder vivir a la altura de nuestro llamado. Esa es la oración de Pablo. Yo oro porque el Espíritu Santo les dé ese conocimiento de Él, que abra sus ojos de su entendimiento. Cuando Pablo habla de sabiduría y de revelación en el texto, no se refiere por si acaso a visiones y a sueños. No se refiere a esto: Señor, dame una visión, dame un sueño para poder conocerte más. No, mis hermanos queridos, sino de una comprensión doctrinal más amplia y profundo. Y aquí quiero decirles esto: y al mismo tiempo más práctica en su vida. De nada me sirve, mis hermanos, tener un conocimiento de Él si ese conocimiento solamente se queda en mi cerebro y no se lleva a la vida práctica. ¿Saben cómo se llaman esos cristianos? Cristianos cabeza de cebollas. ¿Han visto cómo la cabeza les va creciendo y les va creciendo y su cuerpo no tiene nada de crecimiento? Ese del conocimiento, porque el conocimiento lo único que hace en una persona cuando no lo practica, cuando no lo vive en su vida, le lleva a juzgar y a tildar y a señalar a las demás personas. Ah, es que tú deberías hacer esto, es que tú deberías hacer esto, porque la Biblia lo dice, porque la palabra de Dios lo dice, y te lleva a juzgar y a juzgar a las demás personas. Y por eso Pablo dice: quiero que tengan sabiduría y esa revelación especial de Dios, porque ese conocimiento tiene que llevarme primeramente a vivir la vida de Cristo en mí. Primero en mí, antes de juzgar a las demás personas. Porque el conocimiento de la palabra, cuando no está llevado a la práctica, me lleva a ser un crítico de las demás personas. Y ese es el problema, mis hermanos. Por eso Pablo dice: yo oro, no ceso de orar por vosotros en mis oraciones. No ceso de hacer esto por vosotros, para que tengan ese entendimiento y ese conocimiento de Él en sus vidas, para que puedan verle a Él. Para que puedan verle a Él. Pablo quería que usaran ese conocimiento en el desempeño de su vida diaria, de su tiempo, de la crianza de los niños, del uso del dinero. Hasta que no apliquemos todavía eso en nuestras vidas, yo quiero decirles esto: no se ha revelado todavía el Señor en ustedes. ¿Sí me explico? Por eso Pablo oraba, dice: yo oro para que esa revelación del Señor, ese entendimiento, ese conocimiento, esa sabiduría de Él sea manifiesta en ustedes. ¿Cuándo? Cuando ustedes vivan eso. Caso contrario, el tener un conocimiento en mi mente no sirve de nada si este conocimiento no se lleva a la vida práctica de uno. En el desempeño de la vida diaria, en el desempeño de su tiempo, ¿sí? En el uso del dinero. Hasta que no apliquemos todavía, no sabemos todo lo que se ha revelado del Señor en mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y miren, ahí está esa preposición para. ¿Sí? Ahí, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En los santos. A medida que crecemos en Él, se acrecentará nuestro amor y devoción de este conocimiento de Él, que debe gobernar nuestras vidas y aprender a practicar todos los recursos que ya tenemos del Señor en nuestra vida. Mis hermanos, Cristo es real. Cristo es real.
Y Él quiere hacer su vida en mí. Las dos prédicas de nuestro hermano Wilson, los que estuvieron aquí en los 2 domingos que él predicó, eso apuntaba a Él. Cristo es real y Él quiere hacer su vida en nosotros. La vida cristiana es imposible vivirla en nuestras fuerzas. Debemos aprender a depender y a confiar en Él. Eso es muy importante, mis hermanos queridos. Pablo quiere llevarnos a ver la esperanza a la que hemos sido llamados en un mundo que no tiene esperanza, mis hermanos queridos. Todos nosotros estuvimos consternados en esta semana por lo que pasó. El asesinato de este candidato a la presidencia fue tan duro, mis hermanos. Yo les voy a decir con toda honestidad, me dejaron sin candidato a mí. Yo tenía en mi mente el sufragar por esta persona. Pero miren, lo que Pablo nos quiere llenar aquí es de esperanza. Porque mi esperanza no está en las personas. Mi esperanza está en Él, aun cuando este mundo se esté trastornando totalmente malo y negativo. Porque estamos viviendo en un mundo donde no hay esperanza, mis hermanos queridos. En este mundo nosotros no tenemos esperanza. Pero en Él está la esperanza. En Él está nuestra confianza. Las riquezas de su gloria, de su herencia para con los santos. Él nos adoptó como hijos suyos y somos coherederos con Cristo, mis hermanos. Y conozcamos, verso 19, y con esto termino ya, mis hermanos. Verso 19, Efesios 1:19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Verso 20 de una vez, mis hermanos: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Este poder ya está obrando en nosotros, aunque usted no lo pueda darse cuenta, aunque usted no lo pueda percibir. Este poder ya está obrando en nuestras vidas. Este es un poder que ya está disponible en nosotros, en nuestra vida, mis hermanos. Y Pablo utiliza aquí 2 ilustraciones para eso. En primer lugar, este poder que dice que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el Espíritu de Dios quien levantó a Cristo de entre los muertos. Y el Espíritu de Dios está en sus vidas, está dentro de ustedes. Y la segunda ilustración que Pablo pone aquí es que le resucitó y lo puso en los lugares celestiales. Este mismo poder hizo esas 2 cosas con Cristo. Y este mismo poder es el que ahora está actuando en nosotros, mis hermanos. Y quiere actuar en nosotros, en nuestra vida. Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para poder vivir esa vida cristiana. Y si usted dice que tiene fe en Cristo, mis hermanos, esa fe tiene que estar mostrada en esos frutos de amor para con las demás personas. Nadie puede decir, mis hermanos queridos, amo a Cristo y no tengo afecto por mi prójimo. Nadie puede decir eso. Es una contradicción decir amo a Cristo apasionadamente, estoy lleno del amor de Cristo, y cuando no tengo afecto por las demás personas. Eso es una contradicción, es algo que no encaja dentro de la teología del Señor. Dentro de la mente de Cristo no encaja eso. Aún el Señor, cuando estaba en la cruz, pudo expresar el amor por aquellos que le estaban crucificándoles. Cuando les dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aún Él estuvo manifestando el amor a sus enemigos. Ahora, imagínense nosotros con respecto a esto. Pongámonos de pie, vamos a orar porque tenemos también nuestro tiempo de Santa Cena. Y también quiero que se enfatice en los anuncios en esta mañana.
Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos bendecir tu nombre en esta mañana y te damos gracias por el privilegio que tenemos de ser una familia en Cristo, Señor. Quiero tomar la frase del versículo 16. Cuando Pablo dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Mis hermanos queridos, no ceso de dar gracias a Dios por sus vidas. Porque cada uno de los que están aquí, bendito Señor, son una bendición para nuestra vida. Y pido delante de ti, mi Señor, que cada uno podamos ver a nuestros hermanos en Cristo como una bendición. Como una bendición para nuestras vidas. Pido que los podamos ver con esos ojos como Pablo veía a los hermanos en Cristo. Pido que podamos ver con esos ojos que Pablo vio a los hermanos de Corinto. Pido que podamos ver como Pablo vio a los hermanos de Éfeso, a los hermanos de Colosas, a los hermanos de Filipos, a los hermanos de la Odisea. Y queremos, Señor amado, en esta mañana aprender a dar gracias a ti primeramente, porque Pablo da gracias a ti por la vida de nuestros hermanos. Y queremos dar gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, que de una u otra manera son de bendición para nuestras vidas, porque todos somos instrumentos en tus manos, bendito Señor, y queremos ser de bendición para las demás personas. Aún, bendito Señor, cuando nos encontramos con algún hermano o alguna hermana que a veces es imposible de amarla, aún ella sigue o él sigue siendo ese objeto de amor tuyo, Señor. Y si está puesto alrededor mío, es porque tú quieres obrar en mi vida y quieres llevarme a esa madurez, quieres llevarme a ese crecimiento, quieres llevarme a verte a ti. Y por eso queremos dar gracias con todo nuestro corazón a ti, Señor, primeramente por la vida de esta congregación. Quiero dar gracias a Dios por la vida de las familias que asisten a esta congregación, que son parte nuestra, bendito Señor. Que tú puedas quitar de nosotros cualquier apatía, cualquier que me importismo, Señor, y que podamos verte a ti con corazones sinceros. No queremos simplemente ser oidores de tu palabra, sino que queremos ser hacedores de ella. Queremos amar a nuestro prójimo así como tú nos has amado, Señor. Y queremos dar gracias al Señor, queremos bendecir a nuestro prójimo, porque tú ya nos bendeciste a nosotros, Señor. Y hemos sido bendecidos en tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por la vida de la iglesia, Señor. Y permítenos vivir vidas de preocupación por el prójimo, de amar al prójimo y no ser indiferentes a lo que puede suceder a nuestro alrededor, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra. En Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén.